Chicos, Buenas tardes. ¿qué materia es filosofía? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Hola, Licen, qué gusto. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien. ¿Cómo vamos en notas? ¿Cómo van con las otras materias? Muy bien, Licen, muy bien. Todo 10, todo juiciosos. Excelente, muy bien. Tal vez una materia ya terminó con ustedes. Perdón, ¿me repite, licenciado? ¿Alguna materia tal vez ya terminaron con ustedes en alguna disciplina? Ah, sí, biología y química. Ahora también, ¿qué más Ah, terminamos? Solo estamos esperando instrucciones para los exámenes. excelente, muy bien, están preparados para los exámenes, ¿no? Bueno, indicaciones generales, en el caso de los exámenes, van a tener solamente un intento, van a tener 60 minutos, es decir, una hora para completarlo, ¿no? A su vez, van a tener un intento y, bueno, va a estar habilitado que fechas, ya les va a compartir coordinación académica para que ustedes puedan realizar todos los exámenes correspondientes, ¿no? Y en el caso de historia, sí, directamente van a tener lo que son, me parece que son 20 preguntas sobre la nota de 10, ¿sí? Entonces, de todo lo que nosotros hemos revisado, obviamente ustedes ya repasaron todo eso y pues la evaluación será súper sencilla, ¿no? Que todos tienen que sacar 10, esa es la idea, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de una de las religiones más grandes y de las cuales tenemos más feligreses, ¿no? El judaísmo, ¿sí? El judaísmo prácticamente es una religión monoteísta, ¿sí? Que prácticamente se establece que de esta religión aparecieron las demás religiones monoteístas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo el término monoteísta, ¿a qué me refiero? Uno, Excelente, muy bien. A la adoración directamente de un solo solo Dios. Dios, ¿no? Ujú. Excelente. Anteriormente, antes que apareciera el judaísmo, se estableció pues la religión politeísta, es decir, la adoración a diferentes dioses y especialmente representados con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el judaísmo establece lo que son normativas tanto para la adoración a un solo Dios, como en este caso el libro fundamental de ellos, ¿no? Sus propias normativas, sus propias cosmovisiones religiosas. Además de judaísmo, también se le hace referencia con esta estrella. ¿Cómo se llama la estrella que tenemos aquí? Está- ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa estrella? No, 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 no me acuerdo. La ¿Somos Buda. religiosos? Bueno, aquellas personas que De somos David. religiosos. La estrella de De David. la estrella de David, ¿no? Prácticamente es simbólica dentro del judaísmo. De igual manera, tenemos algunas imágenes en donde detallamos, ¿sí?, cómo ellos rinden tributos dentro de sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Siempre directamente tienen sus libros sagrados y siempre están en constante referencia, ¿no? Aquí, uno de los máximos representantes del judaísmo es aquel personaje que dentro de la Biblia recibió los 10 mandamientos. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Salomón. Moisés. Moisés. Casi, casi, pero no. Moisés. ¿Cómo se llamaba el personaje que recibió los 10 mandamientos? Salomón. Moisés. 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 Moisés, muy Moisés. bien. ¿Cómo se llamaba el monte donde Moisés recibió los mandamientos? Olivo. No, casi, casi, No. pero no. Ya, especialmente los que somos religiosos. Jerusalén. Sí. ¿Eh? Jerusalén. Monte, Casi, casi. a los montes, ya se me fue. Monte Sinaí. Muy bien, el monte de Monte Sinaí. Sinaí.
Excelente, muy bien. Fue el sitio en donde recibió los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos eran? 10. 10. 12. No, hay diferentes 10 mandamientos, versiones, dice. pero Mandamientos. 10 oficiales, mandamientos. pero oficiales son 10. Excelente, muy bien. Si Ajá. bien es cierto, pues se establecen, ¿no? Los 10 mandamientos, que algunos historiadores establecen, ¿no? Que fueron más. Sin embargo, prácticamente atribuyen que todos estos mandamientos fue directamente recibido en el caso de Moisés, ¿no? Que fue uno de los representantes icónicos tanto del judaísmo como también del cristianismo, ¿no? Él, dentro de unas características propias, destaca que tuvo la virtud de partir directamente el río y obviamente pasar directamente su población para escapar directamente del ataque de los egipcios, ¿no? Que fue algo directamente inexplicable, por decirlo así, para aquellos años en donde prácticamente resaltaba la voluntad de Dios y en apoyo a Moisés, ¿no? Ahora, ¿qué es el judaísmo? Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía. Con gusto, licenciado. El judaísmo es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas, abrahámicas, nacidas en Medio Oriente, junto al cristianismo y al islam. Además, es un conjunto de tradiciones, representaciones y prácticas rituales pertenecientes al pueblo judío. La tradición y cultura judía data de la antigüedad y abarca un conjunto bastante heterogéneo de prácticas, tradiciones y posturas frente al hecho religioso. Esto se debe en gran medida a la diáspora que vivió en un pueblo judío desde tiempos ancestrales, ya que han sido repudiados e incluso perseguidos por otras naciones, haciendo de ellos una suerte de pueblo errante. Excelente, señorita, muchísimas gracias. 10, muy bien. Ahora, si bien es cierto, el judaísmo prácticamente comparte la iniciativa o tiene grandes características similares con las religiones, en este caso monoteístas, ¿no? Hablando del cristianismo y del islamismo, ¿no? Que si hacemos una comparación con esas tres religiones, prácticamente tienen bastante similitud, sin embargo, cada una de ellas tiene sus propias cosmovisiones religiosas, ¿no? Aquí también destaca lo que es la práctica del judaísmo, sus rituales desde la antigüedad, pero más de ello también destaca la persecución que los judíos tuvieron, ¿no? Desde tiempos inmemorables, hablando de un ejemplo nomás en Egipto, prácticamente ellos eran perseguidos, ellos eran maltratados, violados, asesinados, y eventualmente pues se dio el aparecimiento según la Biblia, lo que es Moisés, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí ocurre lo que se llama el ataque o la expansión territorial de los judíos como la diáspora. ¿Qué es la diáspora? ¿Sí? Es la expansión, ¿sí?, de los judíos por todo el mundo. Además de ello, huyendo directamente de la persecución de algunas culturas, pueblos, civilizaciones que con el pasar del tiempo también fueron los pioneros en seguirlos, ¿no? En el caso del cristianismo, por darles un ejemplo, ellos seguían y castigaban a los judíos porque pensaban, en este caso, que ellos habían traicionado, pues, a Jesús, ¿no? De igual manera, los romanos los perseguían porque consideraban que ellos traían toda la maldad a su imperio, las enfermedades, los tiempos de hambruna. Entonces, en este caso, tuvieron que escapar de estos territorios y ser perseguidos en algunos casos por algunas civilizaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es el judaísmo como lo conocemos? Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Adriana Alexandra. Ya, dice, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo hoy en día reúne fieles y practicantes en mayor o menor grado a lo largo de casi todo el planeta. Específicamente, especialmente, perdón, en los Estados Unidos. 6.5 millones en Israel y 5.9 millones a nivel mundial. Existen aproximadamente 14.3 millones de judíos en sus distintas ramas. Muchas de ellas conservan vivas las lenguas judías, como el hebreo y el
Yiddish, entre otras lenguas híbridas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Diez. Si bien es cierto, hoy en día pues destaca la gran cantidad de feligreses que tiene esta religión, ¿no? En casi todo el planeta se establece por países, sí, la gran cantidad, en este caso de personas. En Estados Unidos, ¿no? 6,5 millones, en Israel 5,9 millones, y a nivel mundial existen aproximadamente 14 millones de judíos, ¿no? Obviamente, pues, existen diferentes ramas del judaísmo y que eventualmente se apegan a estas costumbres, a estas tradiciones, ¿no? Y sobre todo, algunas lenguas judías todavía prevalecen a la actualidad, sin embargo, otras también se han perdido, ¿no? Por ejemplo, Jesús, ¿qué idioma hablaba Jesús? Griego. Hebreo. Hebreo. Ya, Hebreo, muy dice. bien. ¿El hebreo o el arameo? Hebreo. Hebreo. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, se establece que la religión que hablaba Jesús era directamente un idioma, sí, desplegado del hebreo, ¿no? El arameo. Si bien es cierto, para aquellos años era un idioma justamente expandido por todo el territorio de Oriente Medio y eventualmente fue uno de los idiomas que más compartían dentro de los judíos en general, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy tenemos algunos idiomas, algunas lenguas que prevalecen, sin embargo, al no darle continuidad, pues tienden a desaparecer, ¿no? Ahora, vamos a tener el origen directo de cómo fue el aparecimiento del judaísmo. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Tito Samuel. En la antigua Mesopotamia, Abraham recibió un llamado de Dios, Simón, para fundar su patria en Canaán, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Sus descendientes, empujados por el hombre a migrar hacia las regiones de Nilo, fueron sometidos a esclavitud por los faraones. Sin embargo, Moisés los liberó y guió de vuelta a su tierra prometida. Posteriormente, Dios le entregó a Moisés en piedra los 10 mandamientos, dados así origen a la doctrina judía. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, ¿no? El origen prácticamente del judaísmo se establece directamente en la antigua Mesopotamia, ¿no? Y sobre todo nos habla en este caso de la vida de un representante conocido como Abraham. ¿Sí? Abraham, que era un pastor nómada de la ciudad de Ur, y él directamente recibió el llamado de Dios, ¿no? Para fundar, en este caso, su patria, conocida como Canaán, que se ubicaba entre el Mediterráneo y el río Jordán. Ahora, si hacemos una comparación, en el cristianismo, ¿cuál es el máximo representante o con qué representante apareció el cristianismo? Con Jesús, licenciado. Con Jesús. Muy bien. Y en el caso del judaísmo, prácticamente se dio paso con el pastor de Abraham, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que sus descendientes llegaron, pues, a regiones del río Nilo y obviamente fueron sometidos por la civilización de los egipcios como tal, ¿no? Y como ustedes saben directamente Moisés liberó a su pueblo, guió directamente a la tierra prometida, y en este caso fue entregado sus 10 mandamientos. Por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Si no me equivoco, honrar padre y madre, ¿eso creo que es? Excelente, muy bien.
Ahora, si hacemos referencia al mandamiento que nos dejó Jesús, ¿cuál mandamiento fue? Amar a Dios sobre todas las cosas. Casi, casi, pero no. ¿Cuál fue el mandamiento que nos dejó Jesús? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ya, casi, casi, Amar muy al bien. prójimo. Excelente, ámense los unos a los otros. Muy bien. Entonces, prácticamente, sin ser religioso, los 10 mandamientos nos hablan de unas conductas de vida que nosotros debemos tener en todo momento, ¿no? Y también nos habla directamente cómo fue, ¿sí? La liberación, cómo fue directamente el llamado que tuvo Abraham y de ahí directamente, pues, buscar la tierra prometida, en este caso guiada por Moisés, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las 12 tribus hebreas. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. La señorita Génesis, por favor. Listo, Licen. A ver, historia. La historia del pueblo judío y su religión se narra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Inicia con el éxodo hacia Egipto, la esclavitud, la recuperación de la libertad y la vuelta a Canaán. En el momento de la fundación del reino de Israel, su territorio se repartió entre las 12 tribus hebreas: Aser, Neftalí, Manasés, Zabulón, Isaacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Excelente, muy bien, señorita. Muchísimas gracias, Diez. Bien, aquí podemos detallar, ¿no? Que la historia prácticamente detalla en el Antiguo Testamento, pues, de la Biblia en general, ¿no? Inicia con el capítulo del Éxodo, hablando directamente de la esclavitud, del sometimiento, del abuso, en ese caso, que tenían los egipcios en contra de los judíos en general, ¿no? Y aquí también nos habla de la fundación del reino de Israel. ¿Qué significa el término Israel? 10 en este momento. Si no, nos vemos en el supletorio, porque esta es pregunta de examen. ¿Qué significa el término Israel? El que lucha junto con Dios. Tierra prometida. Ya, muy bien. Excelente, muy bien. Prácticamente destaca, ¿no? El pueblo que lucha, ¿sí? Con Dios, o el Dios, pueblo que ajá. está sometido a la voluntad de De Dios en Dios. general, ¿no? Ajá. Muy bien, y aquí también podemos hablar sobre las 12 tribus hebreas que prácticamente, según la Biblia, lograron poblar todo el planeta, ¿no? Asher, Netalí, Manasés, Zabulón, Isar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón, ¿no? Algo de referencia aquí es que Jesús tenía 12 apóstoles, ¿sí? Y aquí también nos habla de las 12 tribus hebreas, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora vamos a determinar cómo fue el crecimiento de Israel. Este reino hebreo se llamó Israel y fue gobernado por numerosos reyes bíblicos, hasta su división en dos territorios distintos, Judá e Israel. Luego fue dominado por diferentes imperios asiáticos, los asirios, los babilónicos, los persas y finalmente los griegos en el Asia 170 a.C. El reino fue recuperado gracias a una revuelta de Judas, el Macabeo, pero luego pasar a administración del Imperio Romano. En este momento de la historia, el cristianismo nació como continuación de la religión judía. Sin embargo, posteriormente cobró su propia forma y su propio credo. Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que dentro del reino hebreo, eventualmente estas dos divisiones, estas dos ciudades importantes, Judá e Israel, tuvieron pues un gran crecimiento dentro del judaísmo como tal, ¿no? Y aquí pues una serie de culturas dominaron y obviamente el Imperio Romano en este caso también tuvo el control, ¿no?
¿no? Sin embargo, prácticamente con el paso del cristianismo, con el nacimiento de Jesús, eventualmente pues compartían las mismas similitudes, ¿no? Por ejemplo, Jesús, ¿en dónde nació? ¿En Judea o en Israel? Israel. Excelente, muy bien. Entonces, si bien es cierto, se establece que el cristianismo, de cierta manera, es la continuidad del judaísmo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar que a raíz del nacimiento de Jesús, eventualmente, pues los judíos quedaron relegados, ¿no? E inclusive también eran perseguidos tanto por los cristianos como también por el Imperio Romano, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda el señor o la señorita. La señorita Délida Guadalupe, por favor. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti también. Dime si te puedo... Estaba acá. Su conciencia, apáguele un ratito. Muy bien. Ya, licenciado, perdón. Al convertirse eventualmente en la religión del imperio y desató una repercusión contra el pueblo judío que duró siglos, acusándolo de ser los traidores de Jesucristo. Para ese entonces ya los judíos habían sido vendidos como esclavos por los romanos a lo largo y ancho del imperio. Esto fue llamado la diásporas, que fue el inicio de la designación del pueblo hebreo en el mundo. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Si bien es cierto, a raíz directamente de la muerte de Jesús, ¿sí? Prácticamente los judíos eran catalogados como los traidores, ¿no? Eventualmente también fueron perseguidos por los cristianos en general, lo que después prácticamente llevó al cabo conocido como la diáspora, es decir, la diseminación, sí, de todos los judíos por todo el mundo en general, ¿no? A eso se le conocía como la diáspora. Ahora, vamos a detallar los libros más importantes que tiene el judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian Eduardo? ¿Estamos ahí? Señor Cristian Eduardo. No, parece que tenemos problemas en la conexión. ¿Sí? Listo, por favor. Dicen, estoy aquí. Listos, libros. A ver, ya. La fe judía tiene varios libros sagrados. El Tanaj equivale al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana como compuesto por 39 libros diferentes. La Torah y Pentateuco de inspiración divina y que equivale a los 5 primeros libros de la Biblia. Los Nevi'im o libro de los profetas, los Ketubim o los escritos, la Misna, supuestamente integrados por propios Moisés por Dios y en el monte de Sinaí, y porque contiene la recolección de posteriores corpus religiosos, el Zohar, el libro central de la Cábala hebrea y escrita por el sobrino de Simón, por Joai. Excelente, muy bien, por el rabino, muy bien, Shimon Bar Yochai. Si bien es cierto, aquí podemos hablar de algunos de los libros más emblemáticos que tienen los judíos, ¿no? El Tanaj, la Torá, Ketuvim, Mishnah, Talmud, el Sorá, que prácticamente son información de todos los ritos que practican los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, los judíos también tienen diferentes ramas, conocidos, ¿no? Como la ultraortodoxo, reformista, ortodoxo, que prácticamente son los que más feligreses tienen dentro de las ramas del judaísmo, ¿no?
el ultraortodoxo llamado Haredi, los que tiemblan ante Dios, es particularmente devoto y alejado del sionismo, comprende las vertientes del hasidismo y el mignanismo. Reformista de origen astenaqui de Europa Central y Oriental, es vertiente progresista, menos dogmática, mucho más moderna. Ortodoxo, se adhiere rigurosamente a las reglas religiosas del Halaga y carece de una dirección central única, por lo que permite cierto margen de variación. Si bien es cierto, cada una de estas corrientes prácticamente establece sus propias costumbres, sus propias tradiciones de interpretar directamente estos libros en general, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy cada una de ellas son respetadas y sobre todo directamente tienen el tiempo y el esparcimiento, ¿no? También encontramos una corriente conservadora, tenemos una corriente secular, en donde prácticamente tratan de fortalecer las normativas del judaísmo en general, ¿no? Ahora, en este caso, pues, y hasta el día de hoy, sigue siendo un crecimiento sumamente importante que ha tenido el judaísmo hasta el día de hoy, ¿no? Desde su aparecimiento, en este caso, han transitado por una serie de guerras, de conflictos, una serie de conquistas de pueblos, de culturas, de civilizaciones, y que obviamente, en este caso y hasta el día de hoy, han logrado pues perdurar en base a esos persecuciones, en base directamente a los maltratos, violaciones, y una recientemente atropello, por decirlo así, fue directamente lo que ocurrió dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan cuando Hitler perseguía a un grupo en especial? No sé si se acuerdan, tal vez. Sí, No, los judíos. Excelente, muy bien. Hitler creó lo que se conoce como los campos de concentración. ¿Sí? ¿Qué ocurrían en los campos de concentración? Les torturaban, mataban a todos. Los que no compartían su fe, su credo y sobre todo quería eliminar la raíz de la raza judía. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, una de las persecuciones difíciles fue cuando obviamente Hitler los persiguió, creó los campos de concentración, los asesinó, los mató, no importar en este caso si eran mujeres, niños o peor aún discapacitados, obviamente pues los atacaba, ¿no? Es algo sumamente difícil, ya que la madre de Hitler, en este caso, tenía pues raíces judías, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, el pueblo judío ha sufrido bastante hasta el día de hoy, pero sin embargo, a pesar en este caso de todo ese abuso, se han logrado levantar, tienen un país sumamente desarrollado, tienen una buena tecnología, las condiciones de vida son excelentes y sobre todo su religión sigue fortaleciéndose con el pasar del tiempo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? no, No, licenciado. no dudas, no. Excelente, muy bien. Ahora, en este caso, vamos a revisar el siguiente tema, ¿no? Bien, antes de avanzar, por favor, como ustedes saben, no sé si tal vez los demás profes ya les indicaron que hoy es el último día. Sí, más o menos sí. Más o menos, sí. Muy bien. Entonces, en este caso, van a trabajar conmigo el día de hoy, ¿sí? Directamente este día de clases, ¿no? Entonces, el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, ¿sí? Es acerca también de las creencias del judaísmo, ¿sí? Justamente, regálenme un segundito, por favor. Aquí está, muy bien. Ahora vamos a avanzar, en este caso, sobre las creencias del judaísmo, ¿no? Sí, justamente hasta la 1:40, por favor, y de ahí regresamos a la 1:50, ¿ok? Bien, ahora vamos a determinar las creencias más importantes que tienen el pueblo judío. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Adriana Alexandra?
Señorita Anabel Juliet, por favor. Señorita Adriana Alexandra, sin participación. Ya le hice. ¿Cuáles son sus creencias? Las creencias del judaísmo son las descritas por el Antiguo Testamento de la Biblia. Allí se describe la formulación del culto, de las leyes y de la sociedad misma de los hebreos, bajo la tutela rigurosa de su Dios, cuyos 10 mandamientos componen el código ético del pueblo judío. Según estas creencias, el pueblo israelí, sí, definido no tanto por su lugar de nacimiento, sino por su adhesión a la fe verdadera, sería elegido de Dios, quien les prometió la tierra prometida para su florecimiento. Dicho territorio es considerado Tierra Santa por los judíos, y el resto del mundo es simplemente diáspora. Ya dice. Excelente, señorita Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, prácticamente Moisés, al recibir los 10 mandamientos, establece lo que son las normativas de conducta que tenían que tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos, vamos a citar, digamos, unos 3. ¿Cuáles son? Solamente 3. Honrarás padre y madre, 1. No Ya, amar a muy Dios bien. sobre todas las cosas. Muy bien, excelente. Otro más. No robar, no matar. Muy bien. Entonces, en No este hurtar. caso, ¿no? Eran normativas en las cuales los judíos tenían que apegarse, ¿no? A la voluntad de Dios, el tratar de cumplir todo lo que mencionaba Moisés. Y además de ello, establecer que el territorio de ellos era conocido como Tierra Santa, ¿sí? Santo. Entonces, particularmente se establecía que era el sitio más importante de ellos y que obviamente pues todo el mundo era la diáspora en general, ¿no? Entonces, es decir, que querían mucho sus territorios y además de ello trataban de cumplir los mandamientos impuestos por Dios en base a Moisés, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Mayra Patricia. ¿Estamos ahí? Mayra Patricia, ¿no? Sin participación. Señorita Carla Natalia Cruz. ¿Estamos ahí? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, por favor. Ya. ¿Cuáles son sus creencias? Dice, el pacto entre los judíos y dioses es expresado mediante sus ritos iniciáticos, sobre todo la circuncisión y la atención a sus prohibiciones alimenticias. El cerdo, las carnes no conser, no sé qué será eso, pero, y deberes sociales de acuerdo al calendario hebreo, la lengua sagrada y litúrgica de los judíos es el hebreo, idioma que estuvo dado por muerto durante siglos y fue recuperado en épocas modernas. Hoy en día es la lengua oficial del Estado de Israel. Ya, licenciada. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar los ritos más importantes de los judíos, ¿no? La circuncisión, la atención a prohibiciones alimenticias, del cerdo, las carnes. Miren, es algo similar a lo que nosotros tenemos como en la Semana Santa. Por ejemplo, en la Semana Santa, ¿qué tipo de comidas no podemos servirnos? Según la tradición, según la costumbre religiosa de la Biblia. Carne. Tenemos que comer carne, solo pescado, prohibir comer carne, prohibido comer carne.
Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, prácticamente es algo similar a lo que tienen los judíos en general, ¿no? Y al día de hoy se establece que el idioma oficial del Estado de Israel es el idioma de los hebreos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar al Dios del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Génesis? Listo, listen. Dios del judaísmo. El Dios de los judíos no tiene nombre, o más bien tiene un nombre que no puede ni debe ser pronunciado. Por eso se lo llama Yahvé o Yahvé, proveniente de la antigua escritura hebrea, que anotaba solo los consonantes y del tetragramato. A ver, tetragramato. YHWH o JHWH, no sé qué significa, del alfabeto fenicio, cuya pronunciación aproximada sería esa. De allí proviene también del nombre Jehová, que usa el cristianismo. Este nombre judío de Dios carece de traducción o significado, pero entrañaría al sentido de la eternidad. Nada más. ¿Listo, Listen? Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Bien, en el caso del nombre del Dios del judaísmo se establece con el nombre de Yahvé en general, ¿no? Según la antigua escritura hebrea, en donde prácticamente solo se escribían las consonantes en general, ¿no? Y de aquí también proviene el nombre de Jehová, que también se le utiliza en el cristianismo en general, ¿no? Sin embargo, este nombre prácticamente destaca lo que es eternidad, destaca directamente lo que es justicia y omnipotencia, ¿no? Prácticamente un Dios sumamente representado. Ahora, dentro de la doctrina del judaísmo, prácticamente la Torah es el libro más importante que tienen ellos. De igual manera, se establecen diferentes posturas, ¿no? Es literal como código individual, es alegórico como instrumento didáctico, es interpretativo como fuente de ética religiosa, es místico porque la búsqueda de un sentido oculto, y la Torah se emplea como libro ritual, ¿no? Si bien es cierto, al igual que la Biblia, prácticamente, ¿no? Establecen lo que son normativas de vida, conductas y también las normativas de sanción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Biblia, si nosotros nos portamos en vida sumamente mal, ¿a dónde iríamos según la Biblia? Al infierno. Al infierno. Excelente, muy bien. Si nos portamos bien. Al cielo. Cielo. Al reino del Señor. Muy bien. ¿Y si nos portamos así más o menos? En medio. Cada medio camino. Medio camino. Eso, ¿a dónde nos vamos ahí? Si estamos más o menos ahí. Al purgatorio. Muy bien. ¿Qué es el purgatorio? Donde las almas ¿Dónde penan. tiene? Ya, muy bien. Donde las almas, en este caso, se purifican, ¿no? Entonces, miren, existen versiones y versiones, ¿no? Ahora, vamos a determinar las diferencias entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. A diferencia de otras de sus dos religiones hermanas, el judaísmo continúa a la espera de la revelación del Mesías. ¿Qué significa el término Mesías? Elegido. Dios, Jesús. Hijo de Dios. Muy bien. Jesús. El Hijo de Dios, Dios. ¿no? Que vendrá al mundo a revelar sus verdades a la humanidad y a someterlos a todos a juicio. El cristianismo, por su parte, comprende que Jesús de Nazaret fue ese Mesías y por ende espera su segundo retorno. El cristianismo por eso entiende que el Nuevo Testamento como la renovación del pacto antiguo del pueblo judío con Dios y lee ambos libros en conjunto llamado la Biblia en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, para el judaísmo se establece, ¿no?, la espera a que llegue el Mesías, mientras que en el cristianismo establecen que el Mesías era, pues, Jesús, ¿no? Y dentro
del islamismo, de igual manera, pues esperan a la llegada del Mesías, porque ellos también consideran de que Jesús era un profeta más, ¿sí? En el Islam, asimismo, comprende que Muhammad, Mahoma, como el último mensajero de Alá, el nombre con el cual llaman al mismo Dios de Abraham. Jesús de Nazaret lo llamaba Isa. Para los musulmanes sería apenas un profeta más como el de Adán, Noé, Abraham y Moisés. Su texto sagrado es el Corán, dictado por Mahoma por el arcángel Gabriel. Ahora, el arcángel Gabriel, según la Biblia, ¿con quién tuvo un contacto? Con el diablo. No, con Adán. Con Adán. Casi, casi. Con Lucifer. Ya, bueno, Con tuvieron el ángel algunos Lucifer, contactos. Con otro personaje que prácticamente le dijo que iba a estar embarazada. Con María. María. Con María, muy bien. Entonces, si hacemos una comparación de esas tres religiones, el arcángel Gabriel aparece directamente en cada una de ellas, ¿no? Al igual que cada una de estas religiones mantienen su propio libro y su propio representante. Por ejemplo, dentro del judaísmo se establece la participación de Abraham, dentro del cristianismo de Jesús y del islamismo, en este caso vendría a ser Muhammad o Mahoma en general, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy son religiones sumamente grandes, sumamente extensas, que obviamente pues comparten sus tradiciones, sus costumbres y cada uno de nosotros pues nos adaptamos a la sociedad, ¿sí? Bien chicos, nos quedamos hasta ahí por favor. Nos conectamos a la 1:55, ¿sí? 1:55, por favor, nos conectamos. Vayan a almorzar, a tomar una agüita y ya nos encontramos, por favor, ¿sí? Ya. Bueno, Listo, Licen. Licen.